Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito. Entonces, muchas veces nosotros tenemos preguntas en nuestro corazón, de esas preguntas que uno sabe que cuando uno tenga la claridad de esa pregunta, uno podrá tomar decisiones correctas. O sea, hay ese tipo de preguntas que uno tiene así como en medio de su mente y de su corazón, que uno dice, cuando yo resuelva esta pregunta, voy a tener el sendero claro. Pensaba en esto esta semana y le oraba al Señor y recordaba una canción de un cantautor español que cuando él escribió esta canción, algunos periódicos de la época especulaban que él la había hecho para la hija. Pero bueno, nunca se tuvo certezas de ello. Y este cantante, este escritor, tiene algunas preguntas claves que él sabe que si tienen respuesta, va a poder tener claridad sobre el futuro. Y él hace estas preguntas. ¿Y cómo es él? No sé si a algunos le está viniendo a la mente la canción. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? El escritor está buscando tener respuestas. ¿Y cuántos de nosotros tenemos a veces preguntas que sabemos que si esas preguntas tienen respuesta, vamos a poder caminar con tranquilidad? ¿Cierto? A veces nuestros hijos tienen preguntas y nosotros tienen preguntas. El Evangelio según Juan nos hace una pregunta similar. Vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Y nos dice así: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza las obras. Si quiere colocarle un nombre hoy, coloque ¿y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? Los discípulos en este encuentro con Jesús querían saber algo: ¿cómo era el Padre? Esa era su pregunta: ¿cómo es Él? ¿Por qué? Porque si ellos sabían cómo era el Padre, iban a poder soportar lo que venía. Los riesgos, los retos, todo lo que venía, iban a poderlo soportar. Lo largo del camino que era. ¿Y por qué lo necesitaban saber? Porque tal vez habían escuchado historias del Padre, tal vez tenían ideas de lo que era el Padre, tal vez había perspectivas de lo que era el Padre, y algunas podían ser ciertas, otras podían ser mitos o leyendas sobre el Padre. Ellos necesitaban tener la certeza de cómo era el Padre. Y me encanta que Jesús no los deja con la duda, porque Jesús sabe que si ellos iban a enfrentar un gran reto, necesitaban saber cómo era el Padre. Y cuando tú y yo tenemos la claridad de cómo es Dios, vamos a poder tener un sendero más claro. Jesús sabe que si tú y yo no tenemos claridad sobre quién es el Padre o cómo es el Padre, nos hacemos ideas equivocadas de Dios. Entonces nos creamos un Dios castigo, premio castigo. Y a veces tenemos ese Dios, si yo hago esto, Dios me ama. Si hago de esto otro, Dios me castiga. Entonces a veces tenemos esas ideas de Dios, o tenemos una idea de Dios de manipulación, aprobación. Si yo le doy esto a Dios, Dios me da esto, ¿sí? Entonces digo, no, pues si yo le doy a Dios todo, Dios me va a dar esto. Entonces a veces tenemos esas ideas equivocadas de Dios, que era lo que Jesús quería que los discípulos vencieran. O a veces podemos tener esa idea de miedo, distancia. O sea, Dios está por allá arriba, yo estoy por acá abajo, ¿sí? Cuando realmente nosotros vemos a Dios como Dios es y no como nosotros somos, podemos experimentar el verdadero amor. Cuando tú y yo vemos a Dios como Dios es y no como yo soy, vamos a experimentar ese gran amor expresado en 1 Corintios 4, que nos dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Cuando yo tengo claridad de cómo es Dios, puedo vivir en ese amor. Ya sé que Dios no está buscando para castigarme todo el tiempo, ni Dios está buscando manipularme, ni yo estoy buscando manipular a Dios. Cuando nada puede revelarnos al Padre tanto como el Evangelio. El Evangelio puede revelarnos quién es el Padre. Juan capítulo 1 versículo 18 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos los ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Nadie ha visto a Dios, pero si vemos a Jesús, entonces hemos conocido al Padre. Cuando abrimos el Nuevo Testamento solo buscando una biografía de Jesús, hemos perdido el tiempo. Pero cuando abrimos el Evangelio buscando encontrarnos con la persona de Jesús, encontrarnos con ese Dios que transforma, ese Padre bueno, entonces vamos a encontrar una verdadera razón. El Evangelio nos muestra al Padre a través de los ojos de Jesús. Hasta ese momento, mire que los discípulos, usted puede decir, ellos conocían la Torá, conocían los profetas, conocían en teoría al Padre, pero se acercan a Jesús y le dicen: muéstranos al Padre. Tenían algunas ideas que de pronto no eran verdaderas, como a veces nosotros nos hacemos ideas de las personas. Esa persona parece como antipática, ¿cierto? No, se parece como creído, no, ese parece como orgulloso. Pero resulta que cuando te acercas verdaderamente te das cuenta que no era la idea o el mito o la leyenda que tenías en tu mente. Y va a pasar lo mismo cuando los discípulos necesitan que Jesús les presente al Padre. Muéstranos al Padre. Y el Evangelio nos muestra el Padre. O sea, queremos conocer al Padre, el Evangelio nos los muestra a través de los ojos de Jesús. Entonces, ese Jesús que nos encontramos en el Evangelio es el Hijo amado, el Salvador, el Mesías esperado, el profeta, la vid verdadera. Me encanta que no hay título suficiente, no hay imagen suficiente para describir a Jesús. Él es el león, pero es el cordero. Es el principio, pero es el fin. ¿Sí? Es el todo, es la fuente de agua, es el pan que sacia. O sea, no lo puedes encajonar. En Él están escondidos todos los misterios, todo el misticismo. O sea, Dios no lo podemos encajonar, no lo podemos poner en una cajita. Dios es esto. O sea, Él es en esencia muy amplio. Pero cada uno de los personajes, cada uno de estos evangelistas tiene una perspectiva que nos va a ayudar un poquito a mirar cómo es el Padre. Entonces, para Marcos, en el Evangelio según Marcos, ¿cómo es Dios? Para Marcos, Dios no es un Dios un rey desde arriba. Para Marcos, porque nosotros tenemos eso, ¿cierto? Dios arriba, rey. Para Marcos no lo ve como el Dios rey triunfador desde arriba. No, para Marcos es un Dios que se hace hombre y que te muestra el camino que a través del sufrimiento vas a alcanzar la victoria. O sea, no te está mostrando un rey allá, te está mostrando un Dios que se hace hombre. Entonces vemos en los 16 capítulos de Marco empieza mostrándote a Dios Padre, Jesús poderoso, y en el capítulo 8, en el centro del texto, te muestra es el Cristo, y de ahí empieza a mostrarte al Dios hecho hombre, ese que sufre contigo, ese que te comprende, ese que camina contigo, ese que te dice que aunque parezca que está derrotado, está en victoria, que hay esperanza en Él, ese que te invita a tomar la cruz y seguir todos los días. Entonces, ¿y cómo es Él? Marcos nos lo dice, es humano, se acerca, nos conoce, te entiende. ¿Cómo es Él? Según Mateo, Dios es un maestro. Mateo te presenta que es un maestro, es un pedagogo, se sienta a enseñarte.
O sea, si tenemos dudas, Dios se sienta a enseñarnos. ¿Tienes preguntas? Dios se sienta a enseñar. A veces los papás, no sé cuántos les tocó en pandemia ser maestros en casa. ¿Cuántos se desesperaron? ¿Cuántos quisieron? Sí. Pero mire que la palabra de Dios nos dice que Dios, Mateo nos está diciendo que Dios es un maestro. O sea, Él sí nos tiene paciencia. O sea, Él sabe que a veces no comprendemos ciertas cosas. Hacemos preguntas cuando no comprendemos las cosas, ¿verdad? Y repetimoslas. Si cuando estamos enseñándole a nuestro hijo no comprende después de 4 veces, lo queremos ahorcar, ¿cierto? Pero cuando nosotros le preguntamos a Dios 100 veces lo mismo, Dios nos tiene paciencia. Entonces, sé que no me has comprendido, tranquilo, vuelvo a explicarte de mi gran amor, de mi gracia, de mi misericordia, de mi perdón, te lo vuelvo a decir, tranquilo. Sí, entonces Mateo nos está diciendo que Dios es ese maestro, que se sienta a enseñar. Vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, muchas veces que Jesús se sentó a enseñar en el Sermón del Monte, conocido como la ética moral del Evangelio. O sea, el Sermón del Monte y lo hace con autoridad y creatividad. O sea, si yo soy lenta para comprender de una manera, Dios tiene creatividad para enseñarme a mí, ¿sí? Pero tiene creatividad para enseñarle a ese que entiende más rápido. Y tiene creatividad para enseñarle al otro que es más enojado. O sea, Dios tiene creatividad para enseñarnos. Encontramos las bienaventuranzas y viene el Evangelio según Mateo, es el Evangelio orientado a los judíos, al pueblo judío. Y entonces viene a enseñarles que quiénes eran los que eran valiosos para el reino. Los pobres, los bienaventurados son los pobres, los que sufren, los que lloran. En ellos está interesado Dios. Dice, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y por eso a través de los ojos de Mateo les dice, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que son pacificadores. Empieza a hacer un cambio de perspectiva de quién era Dios. Porque recuerde, los judíos veían a Dios el trono, nadie se acercaba, podían morir, sí. Y Mateo viene a decirnos, este es un Dios que está interesado en la justicia social y la misericordia. Este es un Dios que está interesado en el clamor de la gente. Lo más importante que nos presenta Mateo es desde el capítulo 1 hasta el final, es un Dios que va a estar con nosotros todos los días. Mateo empieza a decirte, es un Dios que se hace, es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿y cómo es Él? El Dios que está con nosotros. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, Dios está a tu lado, hasta el fin de los tiempos. En el Evangelio según Lucas, Dios es el Dios que perdona, cuya misericordia y compasión sale al encuentro de los marginados. Es un Dios que se presenta humano, es un Dios cercano, es un Dios especial con los vulnerables, con los frágiles, con los necesitados. Es un Dios que está preocupado no solo por los pobres, sino por transformar el corazón de todos. Entonces, ahí vemos nosotros cómo nos presentan. Lucas nos presenta este Padre amoroso. Recuerden la parábola del hijo pródigo, 3 personajes importantes, ¿no? Ahí solamente el padre es el amoroso, porque el hijo mayor está alejado del padre y el menor también está alejado del padre. Pero nos presentan un padre que se acerca y te busca, un padre que perdona. ¿Y cómo es Él? Él perdona, Él sana, Él libera, Él te busca, Él te abraza, Él te restaura. Tenemos ese Padre que se acerca. Así nos lo está mostrando en Lucas. Padre que se acerca, que no le importa cómo esté tu estado, porque cómo estaba ese hombre hediondo a cerdo. Pero el Padre se acerca, el Padre abraza. El Padre nos muestra quién es el prójimo y cómo debo ser yo como prójimo. Porque nosotros nos preocupamos, ¿y quién es mi prójimo? Pero, ¿y si yo soy el prójimo de alguien más, cómo soy yo como prójimo? Entonces, tenemos estas 3. Un Dios humano que se acerca, un Dios que se hace carne, un Dios que perdona, un Dios que liberta, un Dios que se hace uno con su pueblo. Juan nos introduce
al Dios divino, al Dios hecho carne, nos muestra a un Padre plenamente en control, al gran yo soy. Los otros nos lo habían mostrado como más cercano, más humano, y este nos lo muestra como el gran yo soy, pero que también ama, que se revela, que es la luz del mundo, el cordero, el buen pastor, el pan de vida, la fuente. ¿Estamos nosotros realmente conociendo a ese Dios o estamos teniendo ideas de lo que nosotros creemos que es Dios? Nos pasa mucho cuando conocemos a alguien y nos hacemos esa idea equivocada de cómo es esa persona. Y a veces perdemos tiempo y nunca nos acercamos y nos dimos la tarea de conocer cómo realmente es eso. Y nuestro problema a veces como comunidad es que como tenemos un Dios que creamos nosotros mismos, alejamos a otros en nombre de ese Dios. Y hoy lo que quiere Dios es que lo conozcamos tal y como Él es, tal y como el Evangelio nos los muestra, para que para que otros se puedan acercar a Él. Recuerde que la palabra en Lucas nos dice que una lámpara se pone encima de la mesa para que todo el que se acerque vea esa luz. Pero si nosotros reflejamos una luz que no es, ¿qué luz ve la gente? La luz que no es Jesús. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer algunas preguntas. Nos vamos a hacer algunas preguntas. Si realmente, ¿qué Jesús estoy yo interesada en ver? ¿Cuál es el Jesús que yo quiero conocer realmente? Entonces, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y estaba con Dios. Parece un trabalenguas. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Si yo quiero saber cómo es Dios realmente, ¿qué debo hacer? ¿Qué creen ustedes que debo hacer yo si quiero saber cómo es Jesús realmente? Si yo quiero saber cómo es el Padre. Me encanta que Felipe, eso me encanta de los discípulos del primer siglo. O sea, ellos hacían preguntas. Nosotros a veces somos muy amarrados. No, ¿qué van a decir si pregunto eso? No. Me gustaba porque ellos se acercaban a Jesús a decirle: está bien sanar, despide a esa muchacha. O sea, ellos se acercaban tal y como ellos eran para buscar la transformación de Jesús. Para ser enseñados tengo que hacer la pregunta. Y por eso dice: muéstranos al Padre, Jesús. Tú dices que tú nos estás guiando al Padre, pues muéstranos al Padre. Y él dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo debo hacer para conocer al Padre? Buscarlo, ¿cierto? ¿Cómo buscarlo? Tengo que buscarlo. ¿Qué más creen que yo debo hacer? Acercarme. Estudiar las Escrituras, como dice la palabra, porque ellas me muestran quién es Jesús. Entonces, lo primero, yo le traigo algunas cosas, pero usted va a encontrar un camino también con Él. Lo primero que debo hacer es reconocerlo. Si yo llego a un grupo de personas, lo primero que yo hago es reconocer, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están allí? Listo. Don Diego, ¿sí? Lo reconozco entre el grupo. Dice Juan capítulo 1, versículo 10, dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. No lo reconoció. O sea, no se dieron cuenta que Jesús estaba allí. ¿Y será que nos puede pasar lo mismo a nosotros? Que Jesús está en medio de nosotros. Esto mientras oraba pensaba, yo tuve una experiencia laboral, trabajé por un largo periodo en un lugar y me esforcé muchísimo por ese lugar. O sea, amaba trabajar en ese lugar, daba lo mejor, pero recibía cero reconocimiento. Nunca, no había reconocimiento. Yo trabajaba
bueno, estaba muy joven, me esforzaba muchísimo, trabajaba largas horas, entraba muy temprano, salía muy tarde. Y resulta que nunca hubo reconocimiento. No era posible, no me reconocían el trabajo, nada. Tuvimos una visita externa, recuerdo, de una empresa extranjera, vino a visitar. Y la empresa hizo pruebas, ensayos, no sé, y listo, iba a reconocer a los empleados, la empresa externa. Después de haber trabajado casi más de 4 años en esa empresa, por fin estaban haciendo un reconocimiento. Entonces, vamos a sacar al empleado, la empresa externa hizo el reconocimiento. Y resulta que esa misma semana yo renuncié. Entonces decía, después de haber estado 4 años laborando en este lugar, nunca me vieron. Y a veces nosotros estamos cerca de Jesús y no lo estamos viendo. Y le pasa que dice, vino, el que era la luz vino y no lo vieron. Yo me pongo a pensar, si pensemos que usted y yo estamos en esa época, ¿será que hubiésemos visto a Jesús? ¿O será que ese tipo que sana con saliva, que hace preguntas extrañas, que anda con un poco de tipos, será que se amolda a mi estructura? Yo solo con lo de la saliva diría, no sé. Sí, porque uno ya tiene ideas de Dios, ¿no? Y recuerde, yo siempre tengo unas conversaciones con una amiga que ella me dice, ¿eso sí es de Dios o no es de Dios? Digo, amiga, a Dios no lo podemos poner en una cajita. ¿Por qué? Porque Él es un misterio. O sea, Dios puede sanar con saliva, sí, y puede sanar con no saliva. Dios puede librarte hoy mismo del problema, sí, pero puede no librarte. Puede decirte que sí, ya, sí, puede decirte que no también. O sea, no lo podemos encerrar y a veces nosotros queremos hacerlo. Entonces, me encanta, Mateo 13, dice, Mateo 13, capítulo 13, versículos 55 al 57 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? Ellos no podían aceptarlo. Pero Jesús les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Se lo habían perdido. ¿Será que a veces tenemos algunas ideas preconcebidas de cómo es Dios y por eso cuando nos encontramos con el Dios del Evangelio, algunas partes no nos gustan? ¿Sí? Porque ya tenemos unas ideas. No, eso no es de Dios y a Dios sí le gusta eso. El que no le gusta es a mí. Sí, pero a Dios sí, a mí no. ¿O será que nosotros amoldamos a nuestro enfoque a Dios? Yo amoldo a Dios a como yo quiero que sea Dios. Y lo estoy metiendo en un huequito y Dios no es así. ¿O será que usted prefiere al Jesús preocupado por su prosperidad? O sea, usted prefiere a ese Jesús que está, mejor dicho, no duerme Dios. O sea, el Salmo 121 de que no duerme el que te cuida preocupado por tu prosperidad. ¿Prefieres a ese Jesús que aquel que no te va a evitar la dificultad? ¿Cierto? Preferimos a ese que trasnocha pensando en que me va a librar del problema, aquel que dice, lo siento, vas a atravesar el valle, porque eso te va a formar. Tranquilo, el horno de fuego es perfecto para ese carácter. ¿Sí? Siento que preferimos ese que quiere hacer cualquier cosa por evitarme el lío, que aquel que quiere formarme para que yo sea sal y luz. Prefiero ese Jesús que está de acuerdo todo el tiempo conmigo. ¿Sí? A nosotros nos encanta que Dios está totalmente de acuerdo con todo lo que yo pienso. O aquel que me está incomodando todo el tiempo para que yo ame al que no puedo amar. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador, y que es todo lo que yo necesito para satisfacer mi necesidad, entonces estoy dando el primer paso para la libertad. Si tú me preguntas, ¿cómo hago para ser libre de?
reconoce al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Mesías, como todo lo que necesitas, y empieza el proceso de libertad a tu vida. Yo siempre me voy a encontrar con ese gadareno endemoniado, que cuando tiene el encuentro con Jesús y fue libre, dice la palabra de Dios que luego lo encontraron vestido, sentado y en su sano juicio. O sea, no hizo más nada. Se encontró con Jesús, tuvo la libertad. Se encontró con Jesús que lo confrontó. Estaba poseído con muchos demonios. Tiene ese encuentro con Jesús. Luego del encuentro con Jesús, cuando la gente llegó, lo encontró sentado, vestido y en su sano juicio. Entonces, la libertad, cuando yo reconozco que Él es todo lo que yo necesito. Entonces, después de reconocerlo, ya lo reconocí, ahí está don Diego. Ahora yo puedo ver a don Diego de lejos, pero necesito acercarme para conocerlo. Después de reconocerlo tal y como Él es, ahora entonces necesito conocerlo. Y conocerlo significa intimidad, cercanía, buscarlo en el secreto, hacerle preguntas, ojos nuevos para entender. Necesito acercarme con ojos nuevos a la Escritura, necesito conocerlo. No va a haber forma de conocer a Jesús sin la Escritura. Yo no puedo conocer a Dios sin el Evangelio, sin la Biblia, no puedo, no hay forma. Porque si no, el Dios que voy a conocer es el Dios que me digan. Y si resulta que yo tengo una perspectiva, yo tengo una idea de Lina particular, entonces yo se la quiero presentar a Cindy, yo le doy a Cindy una cantidad de ideas de lo que es Lina. No, esa pelada es esto y esto otro. ¿Ella cómo se acerca a Lina? Con las ideas que yo le estoy dando. Y si no son ciertas. Pero si nosotros vamos al texto bíblico todos los días y decidimos conocer a Dios, conocerlo a través de la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener las ideas correctas de quién es Dios. Nunca lo vamos a alcanzar a conocer plenamente, porque recuerde que Él es un misterio, pero nos vamos a acercar. La palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. O sea, necesito conocerlo. Usted me diga a mí, si yo le digo una cosa acá desde aquí parada, usted me diga, Dios no diría eso, porque usted lo conoce. O sea, que usted sea capaz de decir, no, que yo le diga, no se preocupen por los pobres. Que me diría, ¿cómo? Si la Escritura dice que Jesús se preocupaba por los pobres, ¿sí? Que usted sepa quién es Jesús. ¿Quién es? Entonces lo conocemos, listo. Ya yo lo reconocí, lo conozco, ahora yo lo recibo. ¿Y qué es recibir? Uno dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y recibir no es decir, te recibo en mi corazón, ven, te invito a almorzar, te recibo en mi casa. No, recibir es creer en Él. Porque ¿qué? No es que yo tenía un espacio vacío aquí, entonces te recibo aquí en este ladito, Jesús, en el ventrículo izquierdo. Sí, no, o sea, no es eso. O sea, recibir es que yo tenga la capacidad de creer en Él y de creerle a Él. Mire que por eso lo reconocí, ahora lo conozco, ahora le creo. Creo lo que dice su mensaje, creo lo que dice su palabra, creo que aunque a veces esté pasando por dificultades, Él me ama. O sea, Dios no ha dejado de amarme porque estoy en el desierto. Cuando ya yo empiezo a recibirlo, lo recibo como mi pastor, como mi fuente de agua viva, como mi salvador, como mi sanador, como mi redentor. Y ya sé que no es solo el Dios de mis padres, o el Dios de mis abuelos, o el Dios de mis amigos, o el Dios de la comunidad, sino que es mío. Salmo 23 aplica para mí, el Señor es mi pastor, mío, personal, mi pastor, o sea, es mío. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 nos dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. O sea, vino a su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. O sea, no fue que no lo recibieran en el pueblo, es que no creyeron que Él era el Mesías. No creyeron en Él. Y a veces nosotros
porque nosotros lo reconocemos, lo conocemos, pero no le creemos. No creemos que Él pueda hacer ciertas cosas en nuestra vida, ¿cierto? A veces tenemos dudas, ¿será que sí, Dios? ¿Será que no? No le estamos creyendo. Lo cuarto que vamos a hacer, seguirlo y amarlo. Mire cómo vamos. Lo reconocen, lo conocemos. Ahora, después de conocerlo, nosotros vamos a recibirlos, a creer en Él, y ahora lo seguimos y lo amamos, porque seguirlo no es seguirlo de lejos. Seguirlo significa muerte. Yo sé que nosotros en Occidente, como es tan tranquilo seguir a Dios, ¿sí? A ustedes no le están esperando allá afuera para matarlo por seguir a Jesús. Pero en países de Medio Oriente, en estos países donde decir seguir a Dios significa muerte, entonces sí, seguirlo tiene esa connotación. Para nosotros hoy seguirlo significa muerte a nosotros mismos, al pecado, al deseo de nuestra mente. Seguirlo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces, el acto de seguir a Jesús es un acto espontáneo de amor del corazón. Nadie puede seguir a Jesús si no lo ama. Porque usted sabe lo que implica seguir a Jesús, estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Seguirlo es amarlo. Jesús marcó, dice, ustedes son uno, yo quiero que sean uno conmigo como yo soy uno con el Padre. O sea, cuando ustedes me siguen a mí, siguen al Padre en unidad. Juan, capítulo 1, versículo 35. Estamos todos en el capítulo 1 de Juan, si en casa luego quieren revisarlo. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, allí tienen el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? ¿Por qué le hace Jesús esa pregunta a sus discípulos? Porque es que Jesús sabía que lo que les venía era fuerte. Porque cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, vamos a enfrentar retos. Y eso, ¿qué buscan? Muestren qué buscan. Y los discípulos le dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos pues fueron y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Lo siguieron y lo amaron. Decidimos hoy seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa incomodarnos, trabajar en nuestro carácter. Sí, decir, Señor, ¿qué cosas tengo que aún estoy luchando con ellos? Necesito entregarte, necesito morir a estas áreas. O sea, seguir a Jesús es un proceso transformacional. No es quedarme estático, no, yo soy seguidor de Jesús, pero no se nota, no se tiene que notar. Porque a mí me impresiona que cuando Pedro llega, cuando Jesús es tomado para ser crucificado, la gente reconocía que él había estado con el Maestro. Y que la gente reconozca que nosotros, aunque todavía tenemos grietas y fallas, hemos estado con el Maestro. O sea, yo no les voy a decir que ustedes van a ser perfectos, porque no lo somos. Somos carne y hueso, pero aquí habita Jesús. Entonces, que se note en nuestra vida que hemos estado con el Maestro. Y lo quinto, permanecer. Entonces, lo reconocemos, lo conocemos, ¿verdad? Y luego de conocerlo lo recibimos, lo seguimos, lo amamos y ahora permanecemos. Porque hay gente que se queda hasta amarlo, pero no permanece. No permanece. Entonces tú te preguntas, bueno, pero esa persona no estaba siguiendo a Jesús, ¿qué le pasó? No permaneció. Ahora el reto es permanecer. Permanecer significa vivir, continuar, mantenerse. Permanecer permanecer en Cristo es vivir en Él, mantenerse anclado en Él. Permanecer es establecer una íntima relación que no es por un comportamiento superficial, no es por lo que sienta hoy. Es que hoy no sentí a Dios.
Yo creo que las esposas no todos los días sienten amor y pasión por el esposo, creo. Sí, pero siguen ahí en su matrimonio. Permanecer es eso. Permanecer es que hemos permitido que la palabra de Dios transforme nuestra mente, dirija nuestra voluntad, cambie nuestro carácter y nuestra mirada. Eso es permanecer. Que todos los días yo le permito al encuentro con el Espíritu Santo y la palabra que me transforme. Mi mente, yo pensaba que era así, pero no era así. Yo pensaba que estaba bien dar el soborno, pero ahora entendí que no. Sí. Yo pensaba que estaba bien esto, pero ya entendí que no. Sí, esa transformación constante por la palabra y el Espíritu Santo. Dice, permanezcan en mí, Juan capítulo 15, y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto en sí sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Mire que dice que no puedes dar fruto si no te quedas en él. Tú puedes venir, pero si no te quedas, no vas a dar fruto. Lo que te va a permitir dar fruto es permanecer. Entonces, ¿y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Algunas ideas. Él mismo va a ir mostrándole a cada uno de nosotros cómo es Él. Él mismo se va a ir revelando. Entonces, algunas ideas. Les traje 10 ideas de cómo es Él. Usted se va a hacer la 11, la 12, la 13, la 20, en medida que experimente la cercanía. Dios es cercano, tan cercano como para lavarnos los pies, tan cercano como eso. Dios es un trabajador permanente en la misión de rescatar a todos, sin excusa y sin excepción. O sea, Dios quiere salvar a todos. Dios es amigo de pecadores y de todos aquellos que están dispuestos a ser transformados por Él. Así a mí me caiga bien o no me caiga bien la persona, Dios está dispuesto para salvar a esa persona. Dios es perdonador de aquellos que mis estructuras no me dejan. Porque uno tiene su listica, ¿no? Uno dice, ese no tiene perdón de Dios. ¿Sí? Pero Dios es perdonador de aquellos que mis estructuras no me dejan. Dios es provocador de nuevas ideas. Dios nos pone a pensar. Él le encanta rompernos, ponernos a pensar. Él siempre que llegaba a la sinagoga se preguntaba, ¿está bien? ¿Ustedes qué creen si está bien sanar en sábado? O sea, ya la gente sabía que no estaba bien, o sea, pero a él le gustaba provocar las ideas en la gente. O sea, de que despiertes, que pienses. Un maestro destructor de paradigmas. A que ustedes están pendientes es del templo. Bueno, entonces yo les quiero decir que este templo se puede destruir en 3 días y yo lo puedo volver a construir. ¿Sí? Yo le puedo cambiar los paradigmas. Defensor de los vulnerables, de los oprimidos y de los frágiles. Jamás se nos puede olvidar eso. Dios es un Dios justo. La misericordia, la justicia. Y hoy en el Salmo 10, nuestra lectura del Salmo 10 hoy decía que Dios defiende a los oprimidos, a los indefensos, a los pobres. O sea, nosotros somos esa voz de los que no tienen voz. Sanador, Dios es un sanador, sanador de nuestra mente, sanador de nuestro corazón, sanador físico. Dios es nuestro sanador y es el libertador absoluto. ¿Quién nos hace libres? Jesús. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay otro método que te pueda hacer libre. No hay ninguna otra forma. ¿Cuál es el camino para ser libre? Conocer a Jesús. A veces nosotros tenemos muchas teorías sobre la libertad, pero la libertad viene en medida en que yo conozca a Jesús. Jesús, Dios me muestra un nuevo camino para llegar a ser verdaderamente humanos. Nosotros a pesar de que somos seres humanos, a veces no somos humanos.
¿sí? Somos seres humanos que no sabemos ser humanos, pero Dios nos muestra a través de Jesús el verdadero camino para ser humanos. Y usted ahí va a agregar el 11, el 12, el 13 de cómo es Dios, en medida en que tengamos una relación cercana. Así que cuando alguien, porque los niños van a hacer preguntas, ¿y cómo es Él? ¿Y cómo es Dios? Le van a hacer esa pregunta, tú le vas a decir, Él es como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Ahí lo tienes. Compasivo, perdonador, amoroso, fuerte, defensor de frágiles y pobres. Yo le vamos a pedir, Señor, queremos tener esa experiencia personal contigo, queremos ser aquellos que te conocen. Cuando Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, el conocimiento era el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Podemos perecer nosotros por no conocer al Dios verdadero. Hoy quiero invitarlos a orar, pero antes quiero que vayas pensando en qué ideas has tenido de Dios que no son. Yo le puedas decir, Señor, yo quiero conocerte tal y como tú eres. Quiero acercarme con confianza. Amado Dios, queremos darte gracias en esta mañana. Jesús, yo quiero conocerte. Y tal vez hoy te haga la misma pregunta que te hizo Felipe. Muéstrame al Padre. Y hoy me acerco con esa confianza. A veces tengo ideas equivocadas sobre quién eres, Jesús. Pero hoy quiero acercarme con libertad para conocerte a ti. Tú eres el camino y tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú eres la fuente de agua viva, Jesús. Tú eres todo lo que nuestra alma necesita. ¿A quién iremos, Dios? ¿Quién podrá traernos defensa? ¿Quién podrá traernos sanidad, restauración, sino tú, Señor? Hoy me acerco a ti. Me acerco a ti en confianza. Espíritu Santo, hoy rompe las ideas equivocadas de un Dios castigador, de un Dios manipulador, de un Dios distante, de un Dios lejano. Hoy quiero tener esa imagen de ese papá que se acerca, pero de ese papá que también instruye, de ese papá que también limpia, de ese papá que también enseña, de que también muestra el camino. Tal vez yo sea ese hijo pródigo y hoy quiero venir al encuentro de mi Padre. Quiero venir a esos brazos que me recuerdan que soy amado, que soy perdonado, que en esa cruz todas mis dolencias fueron puestas, que en esa cruz vivió la esperanza, que en esa cruz hay fuente de agua viva que destila de ese lugar y que todo lo que toca por ese sacrificio tiene vida. Yo hoy quiero conocer a ese Jesús que escucha el clamor de su pueblo dolido, a ese Jesús que se acerca, a ese Jesús que escucha a los vulnerables, a los frágiles, ese Jesús que es justo, que es el Rey de Reyes, pero que también es el Padre, que también es el que provee, el que sostiene, el que da pan al que tiene hambre. Señor, hoy nosotros queremos ser seguidores tuyos, discípulos verdaderos, de aquellos que te conocen, que te siguen, que permiten que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Hoy, Señor, quiero darle la espalda al pecado. Quita de mí la costumbre, las ideas equivocadas, los paradigmas, Señor. Rompe las estructuras y enséñame a amar. Enséñame a amar como tú lo haces. Enséñame a perdonar. Enséñame, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Rompe todas las cadenas, Jesús, que me atan. Trae libertad a nuestra vida, Espíritu Santo. Te damos gracias por todas las familias aquí representadas. Y creemos, Jesús, que toda nuestra casa será salva.
que toda nuestra casa te adorará a ti, Señor. Te entregamos a nuestros hijos, te entregamos a la comunidad, Señor, a este barrio, Padre, a nuestros vecinos en este lugar, Señor. Permítenos que tu luz brille en cada corazón. Te damos gracias, Señor, por cada experiencia que podemos tener contigo. Gracias, Jesús, por responder. Gracias, Jesús, por acercarte. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias porque a pesar de ser quienes somos, tú nos amas. Gracias. Y hoy decidimos verte tal y como tú eres, no como nosotros somos. Te adoramos, Jesús. Adoramos al gran yo soy. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fijaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en tu presencia todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura. Sé que cuando venga el día malo, tú me esconderás en tu santuario. Me pondrás en alto en una roca, y aunque mis enemigos me rodeen, tú harás levantar mi cabeza. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros, en nosotros y eres por nosotros. Tenemos confianza que tenemos un Dios que se hizo carne para habitar en medio de nosotros y hoy nos ha dejado su Espíritu como garantía que no estamos solos, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos para ser conforme a está escrito en tu palabra. Te damos gracias porque hoy equipas tu pueblo para ser sal y luz, para amar y mostrar a Jesús, el verdadero Dios. Damos gracias en esta mañana. Te pedimos que nos guardes por todos nuestros caminos, que estés con nosotros y que toda esta semana, Señor, una semana de preparación para nuestra actividad de amor, podamos verte en todo. Que mis ojos sean abiertos y yo pueda verte en todo, Jesús. En cada momento de mi vida yo pueda alabar tu nombre y decir, Él está conmigo. En Cristo Jesús. Amén.